¿Qué pasaría si te dijera que hay fuerzas en juego más allá de nuestra percepción que están influenciando los eventos que nos rodean? ¿Qué pasaría si te dijera que estas fuerzas invisibles moldean el destino de las naciones, guiando su ascenso y caída? ¿Qué pasaría si te dijera que estas fuerzas espirituales son las verdaderas influencias detrás de escena que dirigen el curso de la historia? ¿Qué pasaría si te dijera que estos poderes influyen en el surgimiento y la caída de los reinos, determinando el destino de imperios enteros? ¿Qué pasaría si te dijera que las victorias y derrotas de grandes batallas a menudo son orquestadas por estas entidades invisibles? ¿Qué pasaría si te dijera que las decisiones tomadas por los líderes mundiales no son simplemente el resultado del intelecto humano y la estrategia? ¿Qué pasaría si te dijera que hay más poder detrás de los líderes globales e instituciones de lo que parece? ¿Qué pasaría si te dijera que Satanás, el gobernante de este mundo, ejerce una considerable influencia sobre los gobiernos terrenales? ¿Qué pasaría si te dijera que la Biblia revela esta realidad oculta, animándonos a ver más allá del reino físico hacia la batalla espiritual en juego? ¿Qué pasaría si te dijera que el control del gobierno de los Estados Unidos, y de hecho de todos los gobiernos, está profundamente entrelazado con estas fuerzas espirituales? ¿Qué pasaría si te dijera que las Escrituras descubren una verdad que desafía nuestra comprensión convencional de quién realmente tiene el poder en este mundo? Capítulo 1. Las tentaciones de Cristo y el dominio de Satanás. En el Evangelio de Lucas, encontramos un momento crucial que revela una verdad profunda sobre el control de los reinos terrenales. Lucas 4:1-7 nos muestra a Satanás tentando a Jesús, ofreciéndole todos los reinos del mundo. En este pasaje, Satanás declara que le dará a Jesús toda su autoridad y esplendor, porque le ha sido entregada. Esta declaración no es una mera jactancia, sino una declaración del dominio que Satanás ejerce sobre la tierra. Para entender la profundidad de esta afirmación, debemos explorar el contexto bíblico y sus implicaciones para nuestra comprensión de quién realmente controla los gobiernos de este mundo. La oferta de Satanás a Jesús no fue simplemente una tentación, sino una revelación de su autoridad como gobernante de este mundo, un título reafirmado repetidamente en las Escrituras. Satanás tiene dominio sobre los reinos terrenales, Juan 12:31, y se le describe como el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2, lo que indica su influencia sobre el mundo y sus sistemas. Cuando Satanás llevó a Jesús a un lugar elevado, no solo estaba aumentando el drama de la tentación, sino también mostrando su dominio sobre los reinos de la tierra. La autoridad sobre estos reinos le fue entregada a Satanás, y esta autoridad no fue desafiada por Jesús. Este detalle significativo subraya la realidad del dominio de Satanás. Podríamos argumentar que este dominio fue entregado por Adán y sus descendientes cuando renunciaron a su dominio dado por Dios sobre la tierra. Este abandono le dio a Satanás el control que reclama en la tentación de Cristo. Al reconocer la posesión de Satanás de la gloria de los reinos y su poder para dárselos a quien desee, reconocemos que el control humano sobre los asuntos mundiales es ilusorio. A menudo creemos que los gobiernos y los líderes humanos son las autoridades supremas, pero la Biblia enseña lo contrario. Sí, hay personas que tienen control. Sin embargo, están influenciadas, moldeadas, tentadas, utilizadas, maniobradas e incluso coaccionadas por seres espirituales, especialmente por Satanás, lo que desempeña un papel crucial en el gobierno de este mundo. Lo aterrador es que la mayoría de las personas no se dan cuenta de ello, están completamente inconscientes. Como dice 2 Corintios 4:4, Satanás es el Dios de esta era, reforzando la idea de que su dominio es significativo y real.
Este mundo tiene un Dios, no lo duden. Es el querubín ungido, por lo tanto, es una criatura altamente exaltada. Será difícil encontrar un ser creado en su mismo nivel. El único que creo que está a su mismo nivel sería Miguel el Arcángel, porque vemos en múltiples instancias donde se enfrentan directamente el uno al otro. Esta comprensión reformula nuestra perspectiva sobre los eventos mundiales y la gobernanza. Las actividades que presenciamos no son simplemente obras de manos humanas o maquinaciones de gobiernos humanos, sino que están influenciadas por las fuerzas espirituales en juego, con Satanás ejerciendo un grado sustancial de control. Esta dimensión espiritual a menudo se pasa por alto, pero es un tema central en la representación de la Biblia de los eventos mundiales. Aunque Satanás puede tener un grado de control, es temporal y subordinado a la soberanía de Dios. Esta dualidad nos recuerda que, mientras navegamos por un mundo influenciado por fuerzas espirituales, también debemos confiar en la autoridad y el plan supremo de Dios. Capítulo 2. El reino espiritual y las naciones terrenales. En Daniel 10, al sumergirnos en el segundo capítulo de nuestro sermón, hacemos un desvío de regreso al Antiguo Testamento, al libro de Daniel, donde encontramos una perspicaz visión de las fuerzas espirituales en trabajo detrás de las naciones terrenales. Daniel 10 ofrece una fascinante visión de la intersección entre los reinos celestial y terrenal, revelando cómo las entidades espirituales influyen en los asuntos nacionales. En Daniel 10, el profeta está profundamente angustiado por el futuro de su pueblo, que está en el exilio en Persia. Él ora fervientemente por comprensión y orientación. En respuesta, un ángel celestial es enviado con la respuesta a las oraciones de Daniel. Sin embargo, este mensajero angelical encuentra una oposición significativa. Continuemos con el segundo capítulo. En Daniel 10, el profeta está profundamente angustiado por el futuro de su pueblo, que está en el exilio en Persia. Él ora fervientemente por comprensión y orientación. En respuesta, un ángel celestial es enviado con la respuesta a las oraciones de Daniel. Sin embargo, este mensajero angelical encuentra una oposición significativa. Es obstruido por un ser demoníaco conocido como el príncipe de Persia, que obstaculiza su viaje durante 21 días hasta que Miguel, uno de los principales príncipes, viene en su ayuda. Daniel 10, 11, 13. Este encuentro revela un aspecto crítico de la guerra espiritual: la presencia de entidades espirituales asociadas con las naciones terrenales. El príncipe de Persia no es un príncipe humano, sino un poderoso ser demoníaco que se opone al mensaje y obra de Dios. Esta obstrucción indica un alto nivel de influencia y control ejercido por fuerzas espirituales sobre los asuntos nacionales. Además, Daniel 10 nos presenta a tres príncipes diferentes: el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia y Miguel, el príncipe de Israel. Cada uno de estos príncipes representa una entidad espiritual vinculada a una nación específica. La oposición enfrentada por el mensajero angelical resalta la realidad de que estos príncipes espirituales ejercen un poder significativo, influenciando eventos dentro de sus respectivas naciones. Aunque la Biblia no afirma explícitamente que cada nación tenga un príncipe espiritual correspondiente, la implicación es clara. La mención de estos tres príncipes sugiere un principio más amplio: que las entidades espirituales están activamente involucradas en los asuntos de las naciones. Esta comprensión se alinea con la representación del Nuevo Testamento sobre la guerra espiritual y la influencia de las fuerzas demoníacas en los eventos mundiales. Podría ser que otras naciones también tengan príncipes asociados con ellas. Podría ser que Estados Unidos tenga un príncipe asociado con esta nación, influenciando su política y sociedad. Podría ser que países como Canadá, al norte de América,
tendrían su propio príncipe espiritual? ¿Podría ser que el Reino Unido, conocido en la historia por su vasto imperio que en su apogeo gobernó aproximadamente el 25% de la población mundial en ese momento, tenga un príncipe? ¿Podría ser que los Emiratos Árabes Unidos, ricos en recursos naturales, tengan un príncipe? ¿Podría ser que un país como India, que actualmente tiene la mayor población en la Tierra, con 1.420 millones de habitantes, tenga su propio príncipe? ¿Qué hay de Sudáfrica, Rusia, China, Francia, Nigeria, Australia, Japón, Corea del Norte y Corea del Sur? ¿Podrían estas naciones tener cada una príncipes asociados con ellas, influyendo en su ascenso y caída, en sus victorias y derrotas? No tengo la respuesta a estas preguntas porque la Biblia no las afirma explícitamente. Sin embargo, es un pensamiento interesante que reflexiono en ocasiones. La idea de que entidades espirituales, tanto buenas como malas, podrían estar activamente moldeando los destinos de las naciones es una noción convincente. Lo que sé con certeza, confirmado en la Biblia, es que Miguel el Arcángel es el príncipe de Israel. Él se levantará para proteger a Israel durante los últimos tiempos, especialmente durante el período de la Gran Tribulación. La conexión entre los reinos espirituales y terrenales se enfatiza aún más al considerar el contexto moderno. Irán, la Persia moderna, continúa en desacuerdo con Israel. Este conflicto en curso sugiere que el príncipe de Persia, que se opuso al mensajero de Dios en la época de Daniel, aún podría estar trabajando hoy en día. La persistencia de este conflicto subraya la influencia perdurable de las fuerzas espirituales en las relaciones nacionales e internacionales. Al explorar Daniel 10, obtenemos una comprensión más profunda de las dinámicas espirituales en juego detrás de los gobiernos terrenales. Este capítulo refuerza la premisa de este sermón, que las acciones visibles y las decisiones de los gobiernos humanos están profundamente entrelazadas con las fuerzas espirituales invisibles en juego.